Hola, ¿qué tal chicos? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a continuar con nuestro curso de programación con Python. En esta ocasión vamos a seguir hablando sobre los generadores. Antes que nada, pues muchísimas gracias por acompañarme en un video más. Recordemos que en el video anterior estuvimos hablando sobre algunos puntos importantes sobre los generadores, ¿vale? Vimos que en vez de utilizar return en las funciones, para tener una función generadora utilizábamos lo que era la palabra yield. Además, también aprendimos que un generador puede ser iterado. Una función generadora regresa los valores uno por uno, ¿de acuerdo? Como un generador puede ser iterado, eso quiere decir que en base a un recorrido va a ir regresando los datos de uno por uno. Esa es una forma de obtener los datos. También vimos que podemos utilizar la función next para obtener los datos de uno por uno. Esto que nos da la facilidad de tener el control de los datos. Es decir, nosotros podemos decidir en qué momento utilizar el valor número 1 o en qué momento podemos utilizar el valor número 2, ¿vale? Además, también vimos que algunos ejemplos muy pequeños, ¿ok? En donde pues ejemplificamos la funcionalidad de la función next, de cómo recorrer nuestro generador, ¿ok? También pues obviamente vimos el tema de yield, cómo funciona dentro de una función y cómo yield hace o crea una función generadora, ¿ok? En esta ocasión vamos a hablar sobre los dos puntos que nos hacen falta por ver, ¿de acuerdo? Uno de ellos es que una función generadora es más óptima que una función normal, ¿de acuerdo? Y también podemos o tienen la capacidad las funciones generadoras de tener múltiples yields. Perfecto, entonces vamos aquí a borrar toda esta información, ¿ok? Y también recordarles que vimos el tema de la excepción de stop iteration cuando ya el generador no tenía más valores pausados o guardados en memoria, ¿ok? Cuando un generador ya no tiene más valores por entregar, se lanza una excepción de tipo stop iteration. Bueno, entonces vamos a eliminar todo esto para tener el código más limpio y vamos a centrarnos en lo que son estos dos puntos. Bueno, el número 4 y el número 7 nos dicen que una función generadora es más óptima que una función normal y vamos a comprobarlo de la siguiente manera. De momento aún nos hace falta ver el tema de librerías, de cómo importar las librerías, archivos, funciones de otros archivos, ¿ok? Entonces, ahorita voy a utilizar como fin para explicar este punto un paquete o una librería, un módulo también conocido como módulo, ¿ok? El módulo time. Este módulo time me va a permitir acceder a otras funciones, ¿ok? Para medir el tiempo. ¿Qué vamos a medir? El tiempo de ejecución, ¿ok? Entonces, este es un módulo que me va a permitir acceder a otras funciones que ya están hechas, ¿ok? Y esas funciones, como hacen referencia al módulo de tiempo, pues en este caso las vamos a utilizar para medir el tiempo de ejecución de una función normal contra una función generadora. De esta forma es como vamos a comprobar si efectivamente una función generadora es más rápida que una función normal. ¿En qué casos? Pues ahorita vamos a pasarle 1.000.000, bueno, no tantos datos, ¿verdad? Vamos a pasarle unos 100.000, vamos a empezar con 100.000 datos, va a generar 100.000 datos una función normal y nuestra función generadora igual va a generar los 100.000 datos, ¿eh? Pero pues utilizando sus características propias de un generador. Así que vamos allá para que se entienda mucho mejor este tema.
Vamos a crear nuestra función normal. Vamos a darle un nombre de función normal. Y aquí lo que vamos a pasar es un número entero. Vamos a recorrer de ese número entero, ¿okay?, sobre ese rango que está definido por n, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a hacer es antes tener una lista de números, ¿ok? Hacer una lista. Y simplemente a esta lista le vamos a agregar pues ese rango, ¿no? Desde 0 hasta n-1. Y vamos a retornar nuestros números, ¿ok? Entonces, para que se entienda mucho mejor, vamos a ver una pequeña prueba. Ejecutamos nuestra función normal, le vamos a pasar el número 10, ¿de acuerdo? Abrimos aquí nuestra terminal y vamos a ejecutar nuestro programa, ¿ok? Entonces, como vemos, está imprimiendo una lista de números, ¿ok? Y esta lista va desde el 0 hasta el 9, es decir, de 0 hasta n-1. Perfecto. Bien. Ahora, ¿qué pasa si yo aquí en vez de decirle 10 voy aumentando la cantidad? ¿Ok? Bueno, pues me los está imprimiendo. ¿Qué pasa si ahora le digo que sean 1000? Pues me lo hace sin ningún problema. Se ve que es una ejecución rápida. ¿Qué pasa si son 10.000 números? Ok, todavía se ve rápida la ejecución. Y ahora vamos a ver qué pasa cuando le enviamos 100.000 números. Ok, aún se ve, pues a nuestra vista, se ve rápida la ejecución. ¿Vale? Vamos a dejarlo así. Y ahora con la función, o más bien con el módulo time, vamos a obtener cuánto tiempo se tardó en hacer esa generación de números. ¿Ok? Entonces vamos a tener un tiempo inicio. ¿Ok? Y del módulo time vamos a utilizar una función que se llama counter. ¿Ok? Esta función lo que me va a regresar pues es básicamente un tiempo, ¿ok? En nanosegundos, es un tiempo en nanosegundos, ¿ok? Desde que va a iniciar, o más bien antes de que se ejecute la función, vamos a tomar ese tiempo. Entonces, ahorita de momento no vamos a imprimir aquí los datos, simplemente la vamos a ejecutar. Y ahora sí, después de que se ejecutó, vamos a ver cuánto tiempo transcurrió. Para obtener ese tiempo transcurrido, lo que vamos a hacer es tiempo final es igual a time per counter menos el tiempo de inicio, ¿de acuerdo? Esto nos va a dar la diferencia de hasta este punto vamos a obtener el tiempo actual. Lo que estamos haciendo es algo parecido a esto. Tiempo final es igual a tiempo actual menos tiempo inicio, ¿ok? Es decir, voy a poner otro comentario. Tiempo final es igual, si ahorita digamos que son 10.000 nanosegundos y al inicio o antes de que se ejecutara la función fueron 5 nanosegundos, pues el tiempo final después de ejecutar la función son 5 nanosegundos, ¿de acuerdo? Esa es la diferencia en tiempos y eso es lo que queremos obtener. Perfecto, entonces ahora aquí voy a imprimir ese tiempo. Voy a imprimir dándole formato tiempo final, ok, pero esto me lo da en nanosegundos. Vamos a convertirlo a milisegundos. Entonces utilizamos la función round. Esta función round me permite pasarle aquí el tiempo final, ¿verdad? El tiempo final. Y el tiempo final nosotros lo obtenemos en nanosegundos. Entonces para convertirlos a milisegundos vamos a multiplicarlo por 1000. Es simplemente una formulita para pues obtener ese tiempo en milisegundos, ¿no? Igual lo pueden googlear ahí y decir cómo convertir de nanosegundos a milisegundos, ¿no? Entonces
esta variable almacena tiempo en nanosegundos. Por lo tanto, aquí al multiplicarlo por 1000 se va a convertir en milisegundos. ¿Okay? La función round me va a permitir que si yo tengo un número en este formato, ¿okay? Con muchos decimales, pues yo nada más quiero redondearlo, por ejemplo, a 2 decimales. ¿De me lo va a poner de esta forma. En vez de tener muchísimos decimales, probablemente, pues yo quiero que lo redondee solamente a 2 decimales. ¿Vale? Entonces, de esta forma, pues sirve esta función. Aquí me está indicando el número de dígitos que va a tener ese número. ¿Vale? Así que pues, de esta forma ya tenemos el tiempo en milisegundos. Vamos a ejecutar nuestro programa, un programa muy sencillito. Y vemos que está tardando en ejecutarse 3.2 milisegundos. ¿De acuerdo? Si yo aumento la cantidad de números, pues se va a tardar más tiempo. 26.31 milisegundos. Si yo aquí aumento más o le paso un número más grande, pues vean que se está tardando bastante en procesar toda esa cantidad de números, en hacer todo ese recorrido sobre ese rango, ¿ok? Y pues todavía no termina, al parecer pues sí es bastante en lo que se va a tardar, así que pues vamos a esperar, vamos a darle un tiempo para que vean pues cuánto fue de duración, ¿no? Esperemos que no sea mucho. Si vemos que es mucho, pues ahora sí detenemos el programa y continuamos con el video. Bien, ¿qué nos está diciendo esto? Que se tardó 32 segundos. Estos son milisegundos, pero si lo transformamos a segundos, se tardó 32 segundos, ¿ok? Podemos hacer esa conversión, ya sea copiando este dato y poniéndolo en Google, ¿no? Milisegundos a segundos, ¿no? Entonces realmente este programa o esta ejecución con estos números se tardó 32 segundos, ¿ok? O 32.256.66 milisegundos, ¿de acuerdo? Eso es lo que duró nuestro programa en ejecutarse. Es bastante tiempo, 32 segundos. Bien, ahora vamos a hacer lo mismo, pero con nuestra función generadora. ¿Okay? En vez de tener aquí una lista, yo lo que voy a hacer es un yield de i, ¿vale? Y listo. Y aquí le voy a cambiar el nombre, función generadora. ¿Okay? Perfecto. Aquí tenemos el primer tiempo. Pero, bueno, vamos a bajarle aquí el tiempo, perdón, la cantidad para que no se tarde mucho y pues podamos visualizar también este print o este tiempo, ¿ok? Porque si no va a ser mucho. Ahorita le vamos midiendo. De hecho, voy a bajarle otro, ¿ok? Y ahora sí, vamos a ejecutar esta función generadora con la misma cantidad de números, ¿ok? Y vamos a ver ahora qué sucede. Tenemos el mismo código para que pues igual no sea una trampa, ¿verdad? Podemos ser testigos de que estamos teniendo el código que se acaba de mostrar. Así que bueno, vamos a ejecutar nuestro programa. Esperemos que no tarde mucho. Ok, perfecto, no tardó mucho. Pero vean la gran diferencia de la función normal contra la función generadora. La función normal, de hecho aquí lo voy a colocar, tiempo final, función normal, ¿de acuerdo? Y acá voy a colocar tiempo final, función generadora. ¿Okay? Vamos a volver a ejecutar nuestro programa. Tiempo final de función normal fue 241.15 milisegundos. ¿Y qué pasó con la función generadora? Pues tardó 0.0 milisegundos. Es más rápida, ¿vale? Es más rápida nuestra función generadora para generar, vaya la redundancia, pues toda esta cantidad de números. La verdad ahorita pues no lo puedo leer, pero vamos a intentar, vamos a dividirlo, ¿ok?
Perfecto, son 10 millones de números de un rango de 0 a n-1, ¿de acuerdo? Entonces son 10 dígitos, vamos a decirlo así, 10 dígitos que se están, perdón, 10 millones de dígitos que se están generando, ¿vale? Son grandes cantidades. Perfecto, entonces pues vamos a ponerle un 0 más para que sean 100 millones, ¿ok? Vamos a generar 100 millones de dígitos, ¿ok? Vamos a ver qué sucede. Esperamos a que se termine la ejecución y bueno, aquí está tomando 2 segundos la función normal, ¿ok? Y nuestra función generadora lo hace en 0.01 milisegundos, ¿ok? Es una gran, enorme diferencia, ¿ok? Vamos a ponerle otro 0, ¿ok? Vamos a correr nuestro programa y vemos que con la función normal se está tardando. Perdón, no guarde cambios. Ok. Que no haya trampas. Vamos a ver cuánto se tarda nuestra función normal. ¿Ok? Ahí pues seguimos esperando. Yo creo que igual van a ser como unos 30 segundos, quizá. ¿Ok? Vamos a seguir esperando. Entonces, pues, en lo que termina, les voy platicando un poquito, ¿no? Esta característica de los generadores nos sirve muchísimo en algunos casos, como cuáles, pues por ejemplo cuando necesitamos leer archivos, un TXT, un PDF, un Excel, ¿no? Nos permite tener el control de los datos, ¿ok? Y sobre todo tener una mejor eficiencia al manipular los datos, al generarlos básicamente, ¿ok? Si tuviéramos algún PDF de, no sé, digamos 10 páginas, es una gran cantidad. Quizá pues, se vea muy poco, pero 10 páginas al procesarlas de forma normal, pues sí tarda bastante. Pero si utilizamos generadores, es una forma más eficiente y óptima, ¿ok? Incluso también cuando estamos trabajando, por ejemplo, con peticiones web en la cual nosotros necesitamos almacenar cada petición en un buffer, quizá, en un buffer y manejar peticiones de lotes, ¿ok? Lotes de peticiones, perdón. Entonces, a partir de ese lote que está almacenado en un buffer, se van generando peticiones de una por una y no se generan las peticiones de todo un golpe, ¿ok? En vez de tener todas las peticiones, imagínense que sean 10.000 o 1.000 peticiones al mismo tiempo. Pues es mucha carga, ¿ok? Nos puede dar errores en tiempo de respuesta, errores en la red. Entonces es un poco más complicado, a pesar de que se tienen que tratar todos esos errores, ¿ok? Se tienen que controlar esos errores. Es más probable que ocurra una sobrecarga en la red, que haya más tiempos de respuesta extensos, grandes, ¿ok? Es más probable que suceda eso cuando utilizamos algo, algo parecido aquí, tener una función normal que genere o que maneje todas esas peticiones, todo ese punch de peticiones, ¿no? Entonces podríamos utilizar un generador para tener lotes de peticiones e irlas generando de uno por uno y de esa forma tenemos el control de las peticiones, podemos también tener un mejor control de los errores y pues bueno, esas peticiones ya tendrán otro objetivo, ¿no? Pero básicamente ese es un caso real, sucede y debemos de estar preparados para manejar ese tipo de problemas. Entonces, un generador te puede salvar en muchos casos, ¿ok? Entonces es importante conocer lo básico de los generadores para poder resolver ciertos problemas. Así que bueno, básicamente esto es lo que está sucediendo al generar una gran cantidad de dígitos, ¿ok? Con una función normal utilizando un for y una lista, ¿ok? Se está tardando 29 segundos, ¿ok? En promedio, ¿vale? Para generar esa cantidad de dígitos, almacenarlos en una lista, perdón, y regresarnos pues toda esa cantidad, ¿no? De dígitos. Caso contrario,
¿Qué es lo que sucede con un yield? ¿Ok? Los va almacenando de uno por uno internamente, los va almacenando de forma pausada, los genera, pero no te los entrega al instante, sino que están ahí pausados. Los datos están ahí pausados y cuando llegue el momento de utilizarlo, pues bueno, te los va entregando de uno por uno. ¿Ok? Y pues vean la diferencia en tiempos. 29 segundos contra 0.01 milisegundos, ¿no? Entonces es una diferencia muy enorme. Bien, pues este sería el punto número 4, en donde comprobamos que una función normal no es en ocasiones óptima, ¿ok? Porque puede darse el caso, ¿no? En donde una función normal sea más necesaria, pero todo esto depende de las necesidades del problema, ¿ok? Pero aquí con este ejemplo comprobamos que una función generadora es más óptima que una función normal, ¿vale? Ahora vamos a eliminar todo esto. Vamos a pasar al punto número 7, en donde es posible tener múltiples yield en una función. Y vamos a ver cómo es eso. Múltiples yield, ¿ok? Y efectivamente, nosotros podemos tener una sintaxis de la siguiente forma. ¿Okay? Yield 1, yield 2, yield 3. ¿Okay? No nos da ningún error de sintaxis, no vemos ningún warning, entonces es permitido. Vamos a imprimir nuestro generador, ¿de acuerdo? Nuestro generador múltiples yield. Abrimos nuestra terminal, ejecutamos el programa y efectivamente estamos trabajando con un generador, un objeto de tipo generador, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, ¿cómo nosotros vamos a obtener los datos? ¿Qué está pasando aquí? Bueno, para explicarlo de una forma muy burda, pero espero y se entienda de esta manera, ¿vale? Imagínense que aquí yo tengo un for que va desde 0 hasta 2, hasta 3, ¿ok? Y aquí el yield, pues lo voy a crear en base a i, ¿ok? Me va a generar los números que haga entre el 0 hasta el número 2. Recordemos que no se va a generar el número 3 porque es hasta n-1, ¿ok? Entonces esto se podría representar de la siguiente manera. Yield 0, yield 1 y yield 2. Esto sería equivalente a esto, ¿ok? Yo sé que es un ejemplo muy burdo, pero espero que de esta forma se entienda, ¿ok? Así es como funcionaría múltiples yields, ¿de acuerdo? Es algo que ya hemos visto en los puntos anteriores, pero nada más para que sean conscientes de que se puede tener una sintaxis de esta forma. Vamos a eliminar este ciclo. Y ahora, ¿cómo vamos a obtener los valores? Esos valores primero vamos a crear una variable llamada valores que va a ser igual a nuestra función generadora, ¿ok? Y con ayuda, ya sea de un ciclo for o de la función next, pues vamos a obtener esos valores. Para repasar lo que aprendimos en el video anterior, vamos a utilizar la función next, ¿ok? Para que no se nos olvide que pues es una manera óptima, ¿ok? Con un ciclo for, pues bueno, ya tendremos que ver qué podemos hacer cuando recorremos un generador a través de un for y pues poder manipular la información de otra manera. Pero de momento ahorita es suficiente utilizar la función next y además pues repasamos lo que hemos aprendido. Bien, la función next aquí lo que va a recibir es nuestra variable valores, ¿ok? Vamos a ejecutar nuestro programa y vemos que nos está imprimiendo el primer valor, que es 0. ¿Okay? Vamos a hacer lo mismo. ¿Okay? Vamos a ejecutar nuestro programa y vemos que nos está imprimiendo lo que es el 0, el 1 y el 2, que es lo tenemos aquí definido, ¿no? Entonces, de esta forma es como funciona este tema de tener múltiples yields en una función que pues se va a volver generador, ¿ok? Un generador. Así que, pues acá ya nada más habría que tener un caso en donde, por ejemplo, si se llegara a cumplir
una cierta condición, por ejemplo aquí condición, voy a colocarlo de esta forma, condición, ¿ok? Si condición es igual a un true, pues lo que vas a regresar en un yield va a ser el 1, y si no, pues va a regresar un 2, por ejemplo. Aquí ya me pide una condición, vamos a decir, vamos a pasarle directamente un true, ¿vale? Nada más vamos a tener un print de momento, ¿ok? Y vamos a ver qué es lo que sucede. Pues bueno, de acuerdo al flujo que está en nuestra función generadora, pues es el valor que se va a imprimir, ¿no? Tenemos dos yields, tenemos múltiples yields, estamos usando ese concepto, pero de acuerdo al flujo que nosotros hemos definido en nuestra función, pues va a ser el yield o el valor que gracias al yield se va a generar, ¿de acuerdo? Y con la función next es como vamos a obtener ese valor generado, ¿de acuerdo? Si yo acá le paso un false, vemos el número 2, ¿ok? ¿Qué pasa cuando yo tengo algo de esta forma? ¿Ok? Y yo aquí le voy a poner un true para que entre en el if. ¿Ok? Vamos a ejecutar nuestro programa y vemos que se está imprimiendo pues el número 1. Pero ojo, vamos a poner otro print, ¿de acuerdo? Otro print. Vamos a ejecutar el programa. Vemos el 1 y el 2. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que un yield no va a terminar el flujo de la función. No es como el return, que con el return terminábamos la ejecución de la función. En este caso, yield no tiene esa capacidad. Yield va a seguir con el flujo, o sea, no va a cortar la ejecución de la función, ¿de acuerdo? Entonces, esto es algo muy importante que se debe de conocer, porque si lo dejamos de esta forma, vamos a obtener los dos valores, el 1 y el 2. Y eso es algo que pues, nosotros no queremos. Queremos ya sea el 1 o el 2, pero de forma independiente en base a una condición. Entonces, para que lo tengan en mente, yield no termina la ejecución de una función como lo hace return. ¿Okay? Va a seguir con el flujo. ¿Okay? Entonces, eso es algo muy importante que debemos de tener en cuenta. Y con esto pues hemos terminado el tema a grandes rasgos, de forma fundamental, sobre los generadores, ¿vale? Es un tema muy extenso, hay más teoría detrás de cómo crear un generador desde cero, ¿ok? Digamos que de forma nativa o desde scratch, ¿vale? Tener un generador creado por nosotros mismos, ¿ok? Pero para eso necesitamos llegar al tema de programación orientada a objetos. Así que pues de momento esta es la teoría fundamental para trabajar con los generadores. ¿Ok? Muy rara vez se va a necesitar crear un propio generador, ¿ok? Pero pues sí es importante tener conocimiento sobre esa teoría, ¿no? Eso ya lo veremos en videos siguientes, ya cuando entendamos muy bien el tema de programación orientada a objetos, ¿vale? Bien. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso va a ser tocar el tema de módulos. ¿Ok? Vamos a ver el tema de cómo importar funciones de otros archivos, cómo crear nuestros propios módulos. ¿Ok? Vamos a ver también el famosísimo archivo init. ¿Ok? Un archivo que nos va a ayudar mucho para el tema de módulos. Así que tiene una estructura similar a esto, más bien esta es su estructura. Entonces este archivo es mágico para trabajar con el tema de paquetes, de módulos, ok, librerías, vale. Entonces ese sería el siguiente paso, y posterior a eso también vamos a trabajar sobre el tema de excepciones, cómo controlar excepciones. Después de terminar ese tema, vamos a tocar el tema de trabajar con archivos, cómo abrir un archivo, cómo escribir en un archivo, ¿ok? Entonces, pues aún nos queda un caminito largo para llegar al tema de programación orientada a objetos. Ya cuando veamos esos temas, ¿de acuerdo? Esos tres temas de módulos, paquetes
cómo controlar excepciones y cómo trabajar con archivos. Ahora sí ya nos brincamos a temas un poquito más avanzados, que vendría siendo programación orientado a objetos. Espero pues, que les guste, espero que se animen a continuar con el curso. Y pues bueno, ya se ha hecho muy largo este video, así que nos vemos en la siguiente entrega.